Soy Aaron Castro, autor de la trilogía Conviértete en una persona de éxito. Y bueno, vengo a contar mi historia. Yo nací en Venezuela. Me crié los primeros 7 años de mi vida hasta que la situación se puso más difícil, dado que mi padre es periodista y él publicó algo que la gente no quería que se supiera en ese momento y no le quedó de otra que tener que salir del país. Entonces estuve un tiempo sin él, teniendo que fortalecerme a mí mismo. Yo con 5 o 6 años pues es difícil, no entiendes mucho la situación. A tu padre lo están buscando en todo el país, eres el hijo de él, pero no sabes lo que está sucediendo. A mí me llegó a pasar que un buen día mi padre no estaba en casa y dije, qué raro, ¿no? Y al rato la policía con helicópteros tocando mi puerta. Yo decía, ¿pero qué sucede aquí? Y es difícil entender la situación. Ya luego, con el paso del tiempo, pues entiendes que su trabajo pues es un poco polémico y que toca muchos intereses que a la dictadura no le conviene que se sepa, ¿no? Desde pequeño siempre quise tener un impacto. Yo pensé en ser músico, pensé en ser chef, pensé en ser futbolista, beisbolista. Me decanté por el fútbol hasta los 15 años. Y llegué a Panamá porque fue donde se fue mi padre y ahí me eduqué. Tuve una niñez normal, lo típico. Vas al cole, estudias, juegas al fútbol y poco más. Y viajaba en Navidad con mi familia. Hasta que comencé a interesarme mucho por cómo pensaba un jugador de fútbol, cómo pensaba un entrenador de fútbol y la psicología que había detrás. Y allí fue cuando empezó todo. Y comencé a ver, oye, ¿por qué este jugador llega más lejos que este otro? Y allí fue cuando comencé a ver cuál era el patrón mental que tenían ciertas personas. De por qué los que fracasan, digamos, piensan de una manera y por qué los que triunfan dentro del deporte piensan de otra. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué es lo que suelen hacer en su día a día? Con 12 años me pasó, creo que la situación que marcó mi vida para siempre. Yo me fui de vacaciones con mi familia a una isla del Caribe. Todo bien, fueron una de las mejores vacaciones de mi vida. Pero cuando intentamos regresar a Panamá, que era donde yo tenía mi residencia, nos detienen en el aeropuerto. No entendíamos el por qué. Nos detienen y dicen que bueno, que nos deben deportar. Y mi padre dice, discúlpame, pero no me puedes deportar a mí, yo no vivo en Venezuela, vivo en Panamá, es ilegal lo que estás haciendo. Entonces, por varios intereses del gobierno en ese momento de Venezuela, habían emitido una pequeña orden debajo de cuerdas que a mi padre se lo querían llevar. Y la persona que se lo quería llevar actualmente es una de las personas más buscadas del mundo, o sea, no era cualquier cosa. Y mi padre dice, no, ustedes no me pueden dejar ir. A ustedes no les conviene que yo me vaya preso. Me toca verlo durante 3 semanas detrás de las rejas. Eso me marcó para siempre. Yo solamente tenía 12 años en ese momento. Yo no sabía si iba a regresar a tener una vida normal, a jugar el fútbol de nuevo. No sabía qué iba a pasar. No sabía si iba a continuar estudiando o si me iba a quedar viviendo en Aruba. Mi padre dijo, a ver, si ustedes quieren que yo me quede, perfecto. Pero tienen que dejar que mi hijo culmine sus estudios en Panamá. O sea, mi vida estaba en ese momento en una cuerda floja. En el momento que a mi padre lo detienen, a mí me sientan en una silla aparte. Y yo en ese momento me senté y dije, si hay algo allá afuera escuchándome, por favor, quiero ser libre y yo esto luego lo contaré a más personas y me reiré de esta anécdota. Y podré verlo como una oportunidad de crecimiento. Yo en ese momento, sentado con mi familia, mientras el policía nos decía que teníamos que guardar silencio, todo lo que ustedes digan se puede usar en su contra, el policía nos dice, todos sus sueños se acabaron. Y yo en ese momento, con tan solo 12 años, me dije a mí mismo, no, este es el comienzo de algo. Me toca verlo preso hasta que mi madre decide tomar acción. Gracias a que teníamos una amiga que era de Aruba, tenía relaciones, conoció a un ministro, mi madre le explica el caso al ministro, el ministro dice que por favor, que ya se detenga el caso, que es momento de dejar libre a mi padre y sale absuelto, o sea, es totalmente inocente, se archiva el caso. Regreso a Panamá
Y claro, quedo marcado por esa situación. Tanto fue así que cada vez que a mí me llamaban en el colegio para ir a coordinación porque me portaba mal, lo primero que se me viene a la cabeza es, digo, cárcel. Y eso mis profesores lo usaban en mi contra en ese momento, porque yo era una persona muy temperamental. Mi padre tiene que cambiar toda su estructura dentro de la academia de fútbol que nosotros teníamos, que ayudábamos a gente pobre a que pudiera salir de las calles para jugar al fútbol y que estuvieran alejados de la delincuencia, sobre todo. Yo en ese momento me metía en muchos problemas en mi colegio y la primera sorpresa que me encuentro es que me querían expulsar, a primeras. Y inició esa guerra, ¿no? Con los profesores, con los directivos del colegio. Ellos tenían envidia de lo que hacía mi padre. Y durante ese año de regreso, por decirlo así, de una normalidad en mi vida, comienzo a estudiar sobre desarrollo personal. Porque por cosas de la vida, llegó una chica nueva en el cole, me enamoré perdidamente de ella, nunca me hizo caso, pero comienzo a buscar en internet, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es la psicología detrás de una mujer? ¿Cuál es la psicología detrás de un hombre? ¿Cómo es el proceso de atracción? Y descubro un escritor que se llama Mario Luna, de desarrollo personal, y comienzo a estudiar. Comienzo a leer libros sobre liderazgo, comienzo a leer sobre salud, sobre seducción. Más tarde leo sobre emprendimiento, pero en ese momento comienzo ya a ver de que yo tenía que cambiar mi mente. Yo sabía que tenía 12 años, pero yo me dije a mí mismo, si comienzo a trabajar desde ahora, cuando tenga 20, me ahorraré muchos problemas. Y comienzo a estudiar, poco a poco. En ese momento yo no era tan disciplinado a la hora de leer, pero tenía esa curiosidad. En ese tiempo a mí me interesaba mucho la magia, los trucos con cartas, ¿no? Como podemos ver en la televisión a David Copperfield, al Mago Pop, lo que sale en la televisión. Y gracias a eso descubro la hipnosis, descubro la PNL y comienzo a descubrir cosas sobre persuasión. O sea, una cosa me lleva a la otra. Un año más tarde, yo seguía enamorado perdidamente, hacía muchas locuras. En ese momento yo me gastaba en la cafetería de mi colegio $200 al mes. O sea, mi padre se llevaba las manos a la cabeza y decía, este está loco. Mi madre tenía una marca de ropa, tenía muchas cosas que nunca vendió y yo las robaba, las daba por ahí, ¿no? Nunca se dio cuenta. Solamente hubo 2 ocasiones donde sospechó, pero ya después regaló toda esa mercancía que nunca vendió. Y 2015, 13 años, logro bajar de peso, me siento bien conmigo mismo, estoy jugando al fútbol como si nada, pero sucede algo que cambia todo por completo y fue lo que me marcó realmente. O sea, ya lo del año anterior me había marcado, pero lo del año siguiente fue horrible, porque se me habían venido todas las desgracias encima, y a mí y a mi padre. Un día estoy en el colegio y cuando salgo veo que mi padre no está, que no estaba esperándome para ir a casa. Y yo voy a donde mi tutor, veo la cara de mi tutor, veo que mi tutor sabe algo más que yo. Y me dice, bueno, tu papá no está, pero él mandó a alguien para que nos buscase. Y la persona que nos mandó, yo lo conocía, era la persona que solamente mi padre llamaba para viajes, cuando había que hacer un viaje al aeropuerto. Yo decía, aquí hay algo muy raro. Llego a casa, la gente del edificio me mira con cara así como de que aquí ha pasado algo. Subo al apartamento, mi madre tiene unas velas encendidas que solamente encendía en casos de emergencia. Y digo, aquí está pasando algo. Si mi padre no está es porque está pasando algo muy raro. Mi madre no me quiere decir nada porque ella no sabe tampoco qué es lo que está sucediendo. Pero yo comienzo a sospechar de que mi padre se lo habían llevado detenido. Ahora bien, yo no sabía la razón. Al día siguiente, mi mejor amigo de aquel entonces le tocaba jugar un partido de fútbol. Yo le explico la situación por encima, le digo, oye, mi padre cuando esté de nuevo en casa ya te ayudará porque necesitaba una ayuda. Por cosas de la vida, días después mi amigo sufre un accidente, casi pierde la vida y tiene que dejar el fútbol. O sea, quien era mi referente como portero ya no jugaba más. Y yo me sentía mal. Y por otra parte, me toca ver a mi padre esposado por primera vez en mi vida. Me llaman, voy a la fiscalía, yo no sabía qué es lo que estaba pasando, era un día de noche, y mi abogada dice, tu padre te está esperando, te tiene que decir algo. Me explican la situación de por qué lo habían detenido,
y yo me vine abajo. Fue la primera vez que sufrí una depresión. Claro, en ese momento se te viene el mundo encima. Yo no sabía qué hacer, yo quería vomitar, mi padre llorando, yo llorando, mi madre llorando. Y fue la peor noche, yo creo que una de las peores noches de mi vida. Me habían dicho que la persona que era dueña de la cancha de fútbol donde nosotros jugábamos, donde nosotros entrenábamos, había puesto una denuncia y el fiscal estaba comprado y todo era un montaje para meter preso a mi padre. Y claro, yo, el odio que tenía por dentro era muy grande. Mi padre al día siguiente lo dejan libre, por decirlo así, pero el caso seguía. Él tenía que enfrentar la justicia, tenía que ir a juicio y todo estaba amañado. Todo estaba puesto para que mi padre fuera preso. Los fiscales comprados, el magistrado comprado, todo estaba comprado por el actual presidente del país. O sea, en ese momento estaba haciendo campaña y bueno, ya tenía poder. Claro, yo con miedo, porque te levantabas por la mañana y no sabías lo que iba a pasar. No sabías si ibas a tener a la policía en tu casa, no sabías si te iban a matar. Yo me tuve que acostumbrar durante más de un año a que mi padre y a mí nos siguieran. O sea, teníamos un coche que nos seguía, que medía nuestro paso a paso y nos dábamos cuenta de eso. Yo tenía un miedo por dentro y es que hay una cosa que aprendí luego con el desarrollo personal y es que durante ese tiempo yo seguía estudiando y lo que a mí me ayudó a salir de la depresión fue el estudiar sobre la psicología de las personas de éxito, estudiar qué es lo que hacen para salir de momentos difíciles. También comencé a cuidar un poco más de mi salud y comencé a cambiar mis hábitos alimenticios. Eso me ayudó a mejorar muchísimo y además mi padre, por cuestiones de seguridad, me quita el fútbol para que yo no estuviera cerca de malas influencias y sobre todo lo que había pasado. Y él decide que yo vaya al gimnasio con un entrenador personal y yo comienzo a entrenar, comienzo a mejorar físicamente, comienzo a mejorar como portero, comienzo a hacer equitación y me fue muy bien y eso fue lo que me hizo cambiar, el ejercicio y el hecho de estudiar a personas con resultados. Luego termino en tratamiento psiquiátrico, no porque estoy loco, sino porque todo lo que estaba pasando y me detectaron TDA en ese momento. Yo tenía un miedo. Y yo digo en mis libros que el miedo es creador. O sea, cuando tú tienes miedo de que te pase algo, te va a terminar pasando. Si tú tienes miedo, entras a una relación amorosa y tienes miedo de que tu pareja te sea infiel, lo más probable es que tu pareja te sea infiel. Yo tenía miedo de que la persona que había metido preso a mi padre estuviera encombinchada con mis profesores. Y efectivamente así fue. Mis profesores en ese momento intentaron por primera vez secuestrarme. Y yo me quedo así como que, ¿qué está sucediendo aquí? No entiendo. Y hay una frase que se me quedó, que me dijo mi profesor, mi tutor personal. Me dijo, el fin justifica sus medios. Ellos tienen un fin y ellos van a usar todos los medios posibles para poder secuestrarte y para que tú caigas en la red de ellos. Ellos pertenecían a una secta muy rara, de Testigos de Jehová. Mi padre era totalmente lo contrario a eso. Mi padre es de una religión totalmente distinta que yo también practico y ellos odian a mi padre por eso. Entonces había una cuestión política, había una cuestión de religión, de creencias y ellos querían acabar conmigo a toda costa. Y yo decía, no puedo más. O sea, aquí tengo que dar la guerra. Y mi padre decía, tú vas a dar la guerra, tú le vas a demostrar que tú puedes salir adelante y que a pesar de los obstáculos que te pongan, tú los vas a superar. Ellos hicieron todo lo posible para que yo fracasara durante ese año, para que yo repitiera el séptimo grado, que era segundo de la ESO. Y no, logro aprobar con la nota justa, pero apruebo. Y al año siguiente termino estando en cuadro de honor, en mi último año en Panamá. Con 14 años ya yo había cambiado muchas cosas, mi comportamiento era totalmente distinto, ya yo tenía más claro lo que yo quería en la vida y con 14 años comienzo a leer de verdad sobre desarrollo personal. Y un buen día mi madre se viene a España y yo estaba con mi padre en casa y yo buscando en internet encuentro un documental del mentor número 1 del mundo, que es Tony Robbins, y digo, yo quiero ser como él. En esa época también había visto yo una película sobre finanzas y me interesó mucho por el mundo de la bolsa y por el mundo de emprender negocios. Y es cuando empiezo a estudiar a gente como Tai López, como Tony Robbins, Grant Cardone y otros empresarios.
A pesar de la situación, uno de mis sueños se estaba haciendo realidad, que era venirme a vivir a España. Yo de los 7 años, cuando jugaba fútbol, mi sueño era vivir en Barcelona y yo me visualizaba estando en Barcelona. Mi padre me dijo, bájate de esa nube que no lo vas a lograr. Y tiempo después, a pesar de la situación de que estaban yendo detrás de él, él dijo, no, nos vamos a ir y vas a cumplir tu sueño. Y yo no me lo creía, que a pesar del infierno que estaba viviendo, yo iba a poder estar aquí, donde estoy actualmente. Comienzo a estudiar, comienzo a ver temas de psicología, de inversión, pero yo seguía enganchado al fútbol. Aún así tenía el gusano dentro de mí de que, ¿y si me dedico a esto? ¿Y si me dedico a ayudar a otras personas? En esa época, otra vez me vuelvo a enamorar, pero en esta ocasión yo comienzo a escribir todos mis sentimientos en papel. Comienzo a escribir de verdad, comienzo a escribir poesía, comienzo a escribir todo lo que yo sentía, lo que yo pensaba. Y es cuando comienzo a escribir mis primeros libros, de 20 páginas, pero para mí en ese momento era bastante. Mi madre se preocupó porque veía que yo le ponía mucha dedicación, al punto donde me prohibió, por decirlo así, escribir, pero yo escribía a escondidas. Lo escribía en una libreta y luego cuando yo llegaba a clase, antes de que empezara la jornada, lo pasaba en el iPad. En ese momento comienzo a vivir con mi padrino durante unos meses y aprendo muchísimo de él y él me da mucho apoyo. Y comienzo a decantarme mucho por esa vía, por la vía intelectual. Seguía haciendo deporte, pero cada vez me interesaba aún más en eso. Y ya estaba entendiendo muchas cosas sobre la vida. 2017 llega el momento de tenerme que irme del país y yo con un temor. No sabía si mi padre se iba a poder venir conmigo, él tenía una prohibición de salida. El día que doy mi pasaporte, el policía me ve con cara de mayor de edad, incluso me iban a detener con mi padre y luego ve mi fecha de nacimiento y dice, no, eres menor, no, tranquilo, te puedes ir. Y a mi padre lo detienen, o sea, me toca haberlo detenido, pero en ese momento ya mi padre me había educado, ya me había preparado en caso tal de que sucediera una situación así y qué era lo que yo tenía que hacer. Ya yo en ese momento ayudaba a mi padre en su trabajo, mi padre es periodista, ya en ese momento yo había aprendido bastante y ya yo era capaz de, en una situación donde él no estuviera al frente, yo poder hacer frente. Y yo le digo a mi padre, tranquilo, ya yo hablé con mi padrino, todo va a estar bien. Y ya mi padre sabía que yo iba a tomar las acciones correspondientes en su caso. A mi padre lo detienen, estoy una semana incomunicado con él. Yo llego a España y yo no sabía lo que iba a pasar. O sea, yo llego un martes y el jueves, viernes, ya yo estaba en mi nuevo colegio. Y yo decía, a ver, que hace un par de días yo estaba entrenando fútbol y ahora estoy aquí en un país totalmente desconocido para siempre y con gente totalmente nueva. Pero tuve la suerte de que me recibieron muy bien, de que hice buenos compañeros en ese momento y de comencé a dudar un poquito sobre mi futuro en el fútbol y comienzo a decantarme mucho más por la política o el emprendimiento. Y digo, voy a emprender. En ese momento yo seguía enganchado al fútbol, pero lo termino dejando porque no me gustó, porque no era lo que yo buscaba, no me sentía feliz. Me decanto por la equitación, pero yo sabía que si a mí se me presentaba la situación de dedicarme al mundo del desarrollo personal, yo podía hacerlo. Comienzo a estudiar mucho más sobre desarrollo personal, ya ahora en serio, sobre negocios, y yo sabía que yo quería crear mi propio negocio. Comienzo a emprender con una tienda de dropshipping en ese momento que fue un fracaso, pero para mí era un éxito porque yo estaba aprendiendo. Pasa el tiempo, me va muy bien en la equitación, mi objetivo era ser jugador de polo. Se dieron varias situaciones. Yo comienzo a salir con una chica, esa chica iba a la equitación, era la persona que yo más amaba en ese momento. Yo estaba totalmente enamorado de ella. Yo tenía 16 años apenas, ella tenía 23. Yo, gracias a mi madurez, pues podía hacer frente a la situación. Y sucede algo. De un día para el otro, me deja. Yo no sabía el por qué. Dice que yo era inmaduro por emprender, que yo debía estudiar. Yo comienzo ya a juntarme con emprendedores, con gente que ganaba mucho dinero. Comienzo a estudiar sobre bolsa. Y ella veía eso en mí. Y veía que yo era totalmente diferente a ella, que yo no tomaba. Es más, al momento que estoy grabando este video nunca he ingerido una gota de alcohol. Nunca me he drogado, nada de eso. Es más, nunca he salido de fiesta.
y ella comienza a criticarme por las virtudes que yo tenía. Y yo ya con la mentalidad que tenía en ese momento digo, aquí hay algo raro. Caigo en depresión de nuevo porque no entendía nada y yo la amaba un montón, estúpidamente caigo en depresión. Y digo, yo voy a salir de esta y voy a descubrir mi propósito de vida y voy a impactar en la vida de millones de personas alrededor del mundo. Mi mejor amigo me presenta a mí un libro que me cambia la vida por completo. El escritor de ese libro pues es mi mentor. Y yo le prometo a mi mejor amigo, le digo, vamos a salir de esta y yo voy a descubrir mi propósito y voy a ser un ejemplo para los demás. Comienzo a investigar un poco sobre qué es lo que le estaba pasando a esa chica y termino descubriendo lo que yo no quería descubrir. Ella se había dedicado al mundo de vender su propio cuerpo y yo no me lo creía. En ese momento todavía mi padre no estaba conmigo, pero ya mi padre me había dicho que le habían dado la orden de que ya se podía ir del país. Mi padre llega un fin de semana a mi casa y yo lloré de la emoción, pero a la vez me sentía vacío. Lo tenía todo, pero a la vez sentía que no tenía nada. No tenía un propósito. La persona que yo más amaba en ese momento no estaba conmigo, me había traicionado. Y días después yo cumplo mis 17 años y siento un vacío enorme por dentro. Comienzo a grabar videos en esa época y comienzo a dedicarme al desarrollo personal. Pero es más, si te pones a ver un video de ese momento, mi cara era totalmente diferente. Yo estaba apagado. Cuando comienzo en serio a ya dedicarme a esto de forma profesional como un trabajo, mi ex comienza a criticarme y comienza a mandarle mis videos a sus amigos para que se rieran de mí. Y yo me sentía muy bien. Yo decía, si ellos están criticándome es por algo. Aquí tengo un futuro. Ella, pues un buen día decide llamar a mi madre y decide insultarla. Y yo llego del colegio, mi padre me dice, a ver, aquí está pasando algo, explícame la situación. Mi padre todavía no entendía nada, había estado un año y algo sin mí. Él pues se estaba acostumbrando a mi nueva forma de vivir. O sea, de un día para el otro yo pasé a ser un niño a casi un adulto. Y él todavía estaba en shock porque veía que yo era muy independiente. Y yo le decía, mira, la situación es esta. Yo hablé con la policía, no pueden hacer nada porque ella es mayor de edad. Ella se dedica a esto. Y mi padre se queda muy loco y ve que yo estaba enfrentando la situación con mucha valentía, incluso poniendo mi seguridad en riesgo porque las personas que la manejaban a ella ya sabían sobre mí. O sea, yo estaba en un momento de, ella me puede robar, sabe dónde vivo y me hacía preguntas muy raras. Yo sabía que había alguien detrás, yo sabía que la que me mandaba los mensajes no era ella por el estilo de escritura. Y digo, voy a dejar esto a un lado, ya está, hasta aquí llegué. Voy a dedicarme a lo que amo. Comienzo a emprender, aún estando en mi segundo año de bachillerato, y el profesor estaba explicando, pero yo estaba en el ordenador haciendo otras cosas, investigando, leyendo, hablando con mi mejor amigo por Telegram y hablando sobre negocios, y teníamos un grupo incluso de trading en ese momento. Llega el verano y yo creo que el verano del 2019 fue el mejor de mi vida. Yo termino el bachiller con el mínimo de puntos que se podía aprobar. Yo hice el IB, se necesitaban 23 puntos, aprobé con los 23, o sea, al límite. Y yo compro las entradas para ir al evento de mi mentor, con mi mejor amigo. Y yo le dije, vamos a llegar allá sin nada, sin absolutamente nada, pero vamos a salir de allá con algo. Y efectivamente no teníamos ningún proyecto en ese momento, no sabíamos lo que íbamos a hacer. No teníamos dinero, no estábamos ganando dinero, pero sabíamos de que algo iba a suceder. Tuve una experiencia que fue caminar sobre el fuego, no me quemé, caminé sobre carbón a más de 100 grados, no sé cuántos, pero caminé ahí y superé mis miedos y cambié por completo. Y cuando yo regresé a casa ya no era el mismo y yo todavía tomaba la decisión de escribir mi trilogía. Con 17 años yo era la persona más joven dentro de esa mentoría. La media de edad era de 40 años, la más joven tenía 28 y se quejaba de que era muy joven y de que no lo iba a lograr y finalmente termina desistiendo. Y mi mentor un buen día dice, tan joven no eres, ¿cuántos años tiene Aarón? Y yo digo mi edad en el grupo. Me dice, si Aarón no tiene miedo, ¿por qué tú vas a tener miedo? Y comienzo a escribir sobre desarrollo personal, comienzo a
expresar todos esos conocimientos que yo había adquirido desde los 12 años hasta los 17. Yo escribo mi trilogía Conviértete en una persona de éxito, mi primer libro, y comienzo a escribir todo lo que a mí me había ayudado durante esas 2 depresiones. ¿Qué hábitos yo adquirí? ¿Cuáles fueron mis rutinas? ¿Cuál fue la mentalidad? ¿Cómo yo cambié el significado de lo que me estaba sucediendo? ¿Cómo a mí me ayudó la visualización y la meditación? Y cómo empezar a emprender también. Comienzo a grabar videos en serio, comienzo a dedicarme de verdad a eso. Y mi vida cambia de un día para el otro. Yo estaba en una depresión, comienzo a dedicarme a eso, descubro mi propósito de vida, que era impactar en la vida de millones de personas alrededor del mundo. ¿Es difícil? Sí. Ya con 17 años tienes que asumir de que tienes una carrera. Decidí en ese momento que no iba a ir a la universidad, que yo iba a estudiar de mentores. Y claro, me encontré con una situación muy curiosa. Todos mis compañeros ya estaban en la universidad, pero no sabían qué iban a hacer. Habían entrado a una carrera por inercia. Y yo en cambio no había ido, no iba a ir. Pero yo dije, ya tengo una carrera, voy a construir mi propia vida. El día que yo terminé mis clases, mi último examen que era de castellano, me dije a mí mismo, ahora es mi nuevo comienzo. Ahora yo voy a construir la vida que yo quiero. No sé qué va a pasar, pero ahora puedo estudiar lo que yo quiera, puedo leer los libros que yo quiera, puedo hacer lo que se me dé la gana. Incluso el primer día de libertad, por decirlo así, yo grabo un video y lo publico a YouTube. Y digo, a esto me voy a dedicar, a ayudar a personas, a formar, a trabajar su mentalidad. Si estás aquí es por algo, es porque tu momento ha llegado. Tu momento de triunfar es ahora. No esperes más y conviértete en una persona de éxito.